Buenos días, ahora vamos a ver un ejemplo de problemas de herencia de cruces dihíbridos. Con los cruces dihíbridos lo que estamos trabajando son ya no solamente un carácter o un gen, sino estamos trabajando dos caracteres o dos genes. En este caso estamos trabajando por un lado el gen color de cabello que tiene los alelos negro como dominante, por eso está en mayúscula, y café como recesivo, por eso está en minúscula. Y el otro gen o carácter que está trabajando el tamaño del pelo, que sería con los alelos corto, S mayúscula, y largo, S minúscula. Al momento de combinar dos líneas puras, ¿sí? Porque los dos son homocigoto dominante y sabemos que es pura porque el macho simplemente todas las combinaciones de espermatozoides que va a dar van a ser B mayúscula, S mayúscula y la hembra todos los óvulos que daría serían B minúscula, S minúscula. Al momento de fusionarse en la fecundación, todos los descendientes solamente podrían tener una forma de expresión y es una B dada por el padre, ¿sí? Una B minúscula dada por la madre, la S mayúscula dada por el padre y la S minúscula dada por la madre. En este caso vemos que todos resultarían ser negros y de pelo corto, pues porque son las características dominantes, pero que ya no son homocigotos o puros, sino que son heterocigotos, es decir, son híbridos. Cuando en estos tipos de cruces volvemos a esa F1 a cruzarlo con otro de las mismas características, es decir, a uno B mayúscula, B minúscula, S mayúscula, S minúscula con otro B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, S mayúscula, S minúscula, lo que vamos a obtener es que la hembra me va a dar 4 óvulos al momento de hacer la meiosis con las siguientes combinaciones. B mayúscula, S mayúscula, B mayúscula, S minúscula, B minúscula, S mayúscula, B minúscula, S minúscula. Si se fijan lo único que se ha hecho ahí es un proceso de división y de agrupación. El primer alelo del primer gen por el primer alelo del segundo gen. Luego otra vez el primero por el segundo, luego el segundo por el primero y el segundo por el último alelo correspondiente. Y estas son las combinaciones que me dan ahí. Como lo estoy poniendo a cruzar con otro que tiene exactamente el mismo genotipo, pues lo mismo va a pasar en el caso del macho, solo que no nos está representando en este caso óvulos, sino espermatozoides. En ese cruce lo que yo obtendría sería este tipo de individuos posibles, que es lo que me muestra la genética, y es que al combinar este óvulo con este posible óvulo con este posible espermatozoide, lo que podrá obtener es un descendiente que tendría B mayúscula, B mayúscula, S mayúscula, S minúscula. Si se van dando cuenta, esta tabla, estos cuadros de Punnett, lo único que hace es relacionarme qué pasaría si este posible óvulo se combinara con este posible espermatozoide y esta sería la probabilidad de obtener este tipo de hijos. Luego, este es un tipo de cálculo que hago sobre la probabilidad de crías que va a tener un organismo en particular. Eso me significa, o lo que me está diciendo, es que sigue el patrón de segregación independiente. En la medida en que los dos genes o los dos caracteres se están dividiendo, se están separando y segregando de manera independiente, por lo que habíamos visto en el primer video, donde quedaban los genes, los loci o los lugares donde quedaban ubicados los genes están separados entre sí y por tanto al momento de la reproducción o la recombinación genética se están separando de manera independiente. ¿Cómo nos quedaría el genotipo de esta F2, que sería la generación o los hijos de estos de la F1? Me quedaría, estas serían las posibles combinaciones. Si se fijan, las combinaciones surgen de saber que acá tengo 16 cuadros posibles y lo que voy a establecer es la proporcionalidad que tengo. ¿En qué medida? Tengo la probabilidad de que sea B mayúscula, B mayúscula, S minúscula es 1 sobre 16. Ese 1 sobre 16 es igual a un 6.25%. Y así sucesivamente. De que me salga, por ejemplo, un conejillo de indias que sea B mayúscula, B mayúscula, S minúscula, está en esta probabilidad y en esta, es decir, son 2/16, es decir, que al momento de hacer la conversión a porcentaje me daría 12.5% en porcentaje y la probabilidad sería
estaría representada como ya vamos a ver. Esos son los posibles genotipos que me van a surgir en combinación dependiendo de lo que me surja acá en la tabla. Luego, el fenotipo, que es lo que se va a expresar como se va a ver, es que estos primeros de acá me van a expresar conejillos de India de color de pelo negro y corto. Aunque tienen esta diversidad en genotipo, el fenotipo es el mismo y eso es el 56.25%. Luego tenemos esta probabilidad en estos dos genotipos diferentes de que me salgan negros en fenotipo y color y tamaño de pelo largo, que sería 18.75. Luego tendríamos en estas dos posibilidades de genotipo, que sería una misma expresión de fenotipo, que sería café y corto con el 18.75%. Y finalmente tendríamos que esta de la esquina de acá, que es la probabilidad de tener las dos características recesivas, es decir, B minúscula, B minúscula, S minúscula, S minúscula, solamente está en un 6.25% y la expresión, es decir, el fenotipo solo se va a dar de el porcentaje más bajo, que es de color de cabello, de pelo café y tamaño largo, que es un 6.25%. Es decir, que en un determinado caso un problema que nos planteara cuál es la probabilidad o el porcentaje de obtener de los cruces de estos ratones heterocigotos de pelo negro y tamaño de pelo largo, corto, perdón, la única probabilidad de obtener un descendiente de ese cruce de la F1 así es de 6.25% que me salga con el color café y el tamaño de pelo largo. Esos son los cruces dihíbridos en la medida en que estamos tomando dos caracteres o dos genes en consideración para hacer los cruces y la posible predicción de lo que nos pueda surgir. Es importante tener en cuenta acá que esto es predictivo, es decir, pero posiblemente si yo tengo dos de estos conejillos de India que son heterocigotos dominantes para los dos caracteres o los dos genes y los pongo a reproducir y llega a tener solo una cría, puede que me salga solo esta cría de acá, una cría de pelo café y largo, y ese es el porcentaje más bajo que hay. No significa que por ser el porcentaje más bajo nunca vaya a salir. Puede que sí no salga. Por eso es que esos estudios de genética generalmente se realizan con organismos para poder expresarlos con organismos que tienen alta una alta tasa de reproducción y que la cantidad de individuos que van a generar las descendencias es amplia para poder observar estos porcentajes en mayor cantidad. Me explico. Que tengamos una moneda por cara y sello tiene la misma probabilidad de que me salga por cara que por sello. Hay un 50% de, de porcentaje de que me salga por el lado de la cara o que haga por el lado del sello. Sin embargo, cuando yo lanzo la primera vez, solamente me va a caer por un lado. Para yo poder exhibir el 50 y 50%, debo lanzarla varias veces y yo voy a poder establecer que esa proporcionalidad que estoy estableciendo de 1 a 1 o 50 a 50 es equivalente, pero es con unos números bastante elevados. Por eso la siguiente actividad que trabajaremos práctica será con el trabajo con la mosca Drosophila melanogaster, que puede tener 200 o 300 crías en un corto periodo de tiempo, y de ahí podemos establecer y representar estas proporcionalidades de una manera mucho más evidente. Muchas gracias.